La situación en Culiacán no da tregua. Este relato de violencia y caos en la capital de Sinaloa pone en evidencia la complejidad del conflicto que se vive en una de las zonas más controladas por el crimen organizado en México. La secuencia de eventos descritos no solo nos habla de ejecuciones y operativos, sino de una atmósfera de poderío criminal y un sistema de justicia debilitado por las propias fuerzas que deberían proteger a la ciudadanía. Veamos qué ha acontecido en los últimos días. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. La mañana del 25 de septiembre, la ciudad despertó con señales claras del control que los cárteles ejercen en la región. 2 personas ejecutadas, sus cuerpos abandonados en la carretera La Costerita, con huellas de tortura y manos atadas, representan una manifestación brutal del poder que ostentan estos grupos. Uno de ellos, Joan Alexis, con una máscara de Blue Demon, es una referencia macabra a un líder criminal. Es una demostración de que en este territorio los símbolos importan tanto como la violencia. Este tipo de ejecuciones no son eventos aislados, más bien forman parte de una estrategia deliberada para enviar mensajes de dominación. La manta encontrada en el puente de la avenida Álvaro Obregón, donde se acusa al comandante de la 9ª Zona Militar y al coordinador estatal de la Guardia Nacional de estar involucrados en desapariciones forzadas, revela la desconfianza generalizada hacia las autoridades. Aquí la línea entre el Estado y el crimen organizado parece haberse borrado por completo. Pero lo que realmente aumenta la sensación de desesperanza es la táctica de usar ponchallantas para sembrar el caos en las calles. Decenas de estos artefactos arrojados en plena vía pública, afectando a automovilistas comunes, muestran cómo el crimen organizado no solo controla la violencia directa, sino también la cotidianidad. Automovilistas fueron víctimas de estas trampas, lo que añade otra capa de vulnerabilidad al ciudadano promedio, ahora obligado a sortear un campo de batalla urbano en su día a día. El hallazgo de estos cuerpos y la intervención del ejército en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública parecen ser parte de una respuesta militar más contundente, aunque su efectividad sigue siendo cuestionable. La revisión de más de 1000 policías desarmados para verificar posibles conexiones con el crimen organizado destapó una realidad inquietante: la complicidad entre fuerzas del orden y delincuentes. Los celulares encontrados con mensajes en grupos de WhatsApp compartidos entre policías y miembros del crimen organizado, así como radios de frecuencia privada, exponen una corrupción sistemática que socava cualquier esfuerzo real por establecer el orden. Y mientras la violencia urbana consume la capital sinaloense en el campo, la guerra contra el narcotráfico continúa con operativos militares como el ocurrido el 10. Aquí las Fuerzas Armadas allanaron una casa de seguridad de Los Chimales, brazo armado de Los Chapitos, confiscando equipo táctico y vehículos. Estos operativos, sin embargo, parecen ser una gota en el océano frente a la magnitud del conflicto. Lo que queda claro es que este enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los cárteles no es solo una batalla por territorio y control, sino una lucha por el alma misma de Culiacán. Las celdas encontradas en la casa de seguridad, donde se presumen retenían a víctimas privadas de su libertad, son un sombrío recordatorio de la tortura y el terror que los grupos criminales infligen en la región. Este cuadro complejo y sombrío que presenta la vida en Culiacán resalta no solo la presencia implacable del crimen organizado, sino la impotencia de un sistema incapaz de proteger a su propia gente. Cada ejecución, cada operativo militar y cada incidente de violencia cotidiana dibuja un paisaje donde las líneas entre el Estado y el crimen se difuminan peligrosamente. Culiacán sigue siendo un símbolo de la incapacidad del gobierno mexicano para contener a las fuerzas que verdaderamente controlan sus calles. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no ocultó que estaba al tanto del operativo en curso, aunque se mostró reservado al momento de ofrecer detalles. Sí, estoy informado de lo que sucede. El secretario de Seguridad me ha estado actualizando, pero no podemos proporcionar más información, señaló sin dar más pistas sobre lo que realmente está haciendo la Sedena en la región. Hasta el momento, lo que se ha podido confirmar es que después del operativo Entre Ríos, donde se reportó un enfrentamiento y la aparente ayuda a un sicario para escapar, este miércoles las fuerzas de seguridad tomaron el control de las instalaciones de la policía en la capital de Sinaloa. Aparentemente, la situación tomó un nuevo giro cuando se informó que los policías municipales estaban realizando una patrulla de rutina, pero fueron atacados, lo que los llevó a responder con fuego. La Policía Municipal de Culiacán ha estado participando en el plan de proximidad para las escuelas, una iniciativa que supuestamente busca proteger a los estudiantes.
aunque no se ha esclarecido si realmente están cumpliendo con ese objetivo de manera efectiva. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de sus plataformas digitales, informó que la intervención en las instalaciones policiales tenía como fin revisar el armamento y el equipo de los agentes locales. Se está llevando a cabo una revisión extraordinaria de las armas bajo la licencia oficial colectiva 204 por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en las instalaciones de la Policía Municipal de Culiacán. Se detalla en el comunicado oficial. Este proceso, aunque aparentemente técnico, deja abierta la pregunta de si la verdadera intención es más profunda, quizás relacionada con las recientes acusaciones de corrupción y colusión entre algunos elementos de la policía y el crimen organizado. En 2015, Mocorito, Sinaloa, ya había sido escenario de un desarme completo de su policía municipal a manos de la Sedena, pero no fue un caso aislado. En 2011, algo similar ocurrió en Ahome, donde se desmanteló la fuerza policial y se arrestó a 133 agentes. Si retrocedemos a 2008, Culiacán también vivió su propio escándalo, cuando las autoridades decidieron desarmar a la policía municipal debido a sus nexos con el crimen organizado. Estos episodios muestran que las intervenciones de este tipo no son nada nuevo en Sinaloa y que cada vez que suceden revelan cuán profundo está el problema de la corrupción en las instituciones encargadas de proteger a la sociedad. ¿Cuántos policías tiene Culiacán? Actualmente, la Dirección de Seguridad Pública cuenta con un total de 5.300 oficiales. Sin embargo, según los estándares recomendados por la Organización de Naciones Unidas, la ciudad debería tener alrededor de 9.080 elementos. Esto significa que hay un déficit significativo del 39%, lo que deja a Culiacán con una fuerza policial muy por debajo de lo ideal para enfrentar los retos de seguridad que presentan. Un episodio clave de desarme en la Policía Municipal de Culiacán se remonta al 10 de abril de 1989, cuando el ejército tomó las instalaciones de la corporación, que en ese entonces estaban en un edificio colonial ubicado en la esquina de las calles Rafael Buelna y Ruperto Paliza, en pleno centro histórico de la ciudad. Durante esa intervención, incluso detuvieron al director de la Policía Municipal, Robespierre Lizárraga, quien curiosamente es el padre del actual rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este desarme coincidió con la captura del capo Miguel Ángel Félix Gallardo en Guadalajara, mientras que el gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, se encontraba disfrutando de una sesión de buceo en las aguas del Mar de Cortés. En ese momento se señalaba a la Policía Municipal de Culiacán de estar coludida con el Cártel de Guadalajara, liderado por Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, brindándoles protección y operando bajo su sombra. Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, se ha convertido en un punto crítico para la violencia en México. Y esta problemática no es reciente. Los eventos de los últimos días, como el desarme de la policía municipal y los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los cárteles, reflejan un patrón de complicidad entre la delincuencia organizada y algunas instituciones de seguridad, lo cual ha contribuido a que la violencia en la ciudad esté fuera de control. Pero para entender lo que sucede hoy en Culiacán, es necesario remontarnos a décadas atrás. Los vínculos entre los cuerpos policiales y el crimen organizado no son nuevos, y lo ocurrido en 1989 es un claro ejemplo. En aquella ocasión, el ejército irrumpió en las oficinas de la Policía Municipal, situadas en pleno centro de la ciudad, en un edificio colonial emblemático. El motivo: se acusaba a la policía de brindar protección al Cártel de Guadalajara, liderado por figuras tan icónicas como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Ese operativo resultó en la detención del director de la policía, Robespierre Lizárraga, un nombre que todavía resuena, ya que su hijo, el actual rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es una figura pública relevante en la región. Este episodio marcó un precedente claro. En Culiacán, la policía y el crimen organizado han estado entrelazados durante mucho tiempo. La intervención militar en ese entonces fue vista como una acción desesperada por recuperar el control de la ciudad, donde la ley parecía estar bajo el mando de los capos de narcotráfico. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la historia sigue repitiéndose. Hace apenas unos años, en 2015, la Sedena desarmó a la Policía Municipal de Mocorito, otro municipio de Sinaloa, lo que muestra que las acciones contra las corporaciones policiales infiltradas por el crimen organizado no se detuvieron en los años 80 o 90. En 2011, otro operativo similar se llevó a cabo en Ahome, donde fueron detenidos 133 policías, y en Culiacán en 2008 se repitió la historia del desarme policial por los mismos motivos.
la colusión con los carteles. ¿Qué está pasando en Culiacán hoy en día? Recientemente, en septiembre de 2023, la capital sinaloense volvió a ser noticia cuando las autoridades militares tomaron nuevamente las instalaciones de la policía municipal. Este acto es más que un símbolo, es un reflejo de la desconfianza profunda que existe hacia los cuerpos de seguridad locales, muchos de los cuales son señalados de trabajar codo a codo con el crimen organizado. El contexto es clave aquí. Apenas días antes de esta intervención militar, hubo un enfrentamiento en la zona de Tres Ríos, una de las áreas más conflictivas de la ciudad. Se rumora que durante este tiroteo, las fuerzas de seguridad ayudaron a escapar a un sicario, lo que detonó las alarmas sobre la verdadera lealtad de los policías en Culiacán. Este evento llevó a la Sedena a realizar una revisión de las armas en posesión de los policías municipales, una acción que muchos interpretaron como una forma de asegurarse de que no estén colaborando con los cárteles. Lo que sorprende de todos estos eventos es cómo una y otra vez las Fuerzas Armadas intervienen en las corporaciones policiales en Sinaloa, pero el problema parece nunca resolverse del todo. Si volvemos al episodio de 1989, queda claro que a pesar de las detenciones y las purgas en los cuerpos de seguridad, las estructuras corruptas permanecen. Las intervenciones militares, aunque efectivas a corto plazo, no logran desmantelar completamente el vínculo entre los policías y el crimen organizado. El problema radica en que Culiacán es el epicentro del narcotráfico en México. Es la cuna de algunos de los cárteles más poderosos del mundo, como el Cártel de Sinaloa, cuyo poder no solo se extiende a nivel nacional, sino internacionalmente. En este contexto, los policías locales mal pagados y en constante riesgo se ven tentados o forzados a colaborar con los cárteles. La corrupción no es solo una cuestión de voluntad, sino de supervivencia. Otro factor que agrava la situación es el déficit de policías en la ciudad. Según datos recientes, Culiacán cuenta con 5.300 policías, un número considerable a primera vista. Sin embargo, la ONU recomienda que para una ciudad con las características de la capital sinaloense deberían haber al menos 9.080 agentes de seguridad. Esto significa que hay un déficit del 39%, una cifra que pone en evidencia la fragilidad de las fuerzas de seguridad locales para hacer frente a la violencia y a la inseguridad. Este déficit no solo es numérico, sino también estructural. Los agentes policiales, que muchas veces son subcontratados y mal capacitados, enfrentan condiciones laborales precarias. Además, en Culiacán, estar en el lado correcto de la ley puede tener consecuencias letales, ya que enfrentarse a los cárteles no es una opción viable para muchos de ellos. La pregunta que surge es, ¿cómo puede Culiacán salir de este ciclo de violencia y corrupción? Las intervenciones militares han demostrado ser medidas temporales que no abordan el problema de raíz. Desarmar a la policía una y otra vez no es suficiente si no se realiza una reforma profunda en los cuerpos de seguridad, una que involucre no solo mejores salarios y condiciones laborales, sino también un cambio cultural que erradique la corrupción desde sus cimientos. Sin embargo, la realidad es que la violencia en Culiacán no parece tener fin. Mientras los cárteles continúen operando con la influencia que tienen y mientras las fuerzas de seguridad sigan siendo parte del problema, la ciudad seguirá atrapada en esta espiral de muerte y destrucción. Es difícil prever un cambio significativo en el corto plazo, pero lo que sí está claro es que los ciudadanos de Culiacán están viviendo en una ciudad donde la seguridad pública ha sido secuestrada por el crimen organizado. Y hasta que no se tomen acciones decisivas y de largo alcance, el ciclo de violencia continuará, y con él, la desesperanza de una población que anhela vivir en paz. Esta situación genera más dudas que certezas, dejando entrever que tras los operativos y las acciones militares se esconden dinámicas mucho más complejas. ¿Hasta qué punto están implicadas las fuerzas del orden en este oscuro entramado? Lo que queda claro es que en medio de la creciente violencia, las autoridades se ven obligadas a maniobrar en un delicado equilibrio entre el control y la desconfianza. La militarización de la seguridad pública en México, particularmente en lugares como Culiacán, han generado un impacto profundo y complejo en la dinámica de la violencia y la relación entre las fuerzas del orden y la sociedad. Aunque la intervención militar se presenta como una medida necesaria ante la incapacidad de las policías locales para enfrentar el crimen organizado, su implementación también ha traído consigo serias consecuencias. En primer lugar, la presencia constante de fuerzas armadas en las calles refleja una crisis de confianza en las instituciones civiles, lo que socava la legitimidad y autonomía de las corporaciones policiales, municipales y estatales. En lugar de fortalecer las instituciones locales, la militarización puede generar una dependencia excesiva del poder federal, dejando a las policías en una posición secundaria.
lo que perpetúa su debilidad estructural. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!